Saluditos amigos y amigas de mi querido Cerro Zapa, seguimos con un segundo capítulo. Y por decirles, los camaradas de la RN estaban por la parte de Soyapango, ¿verdad? También ahí por Unicentro estaba la agrupación del Capitán Oscar, ¿verdad? Ya que hoy lo conocen, el Capitán Oscar estaba peleando ahí por Unicentro. Creo que habían un par de unidades muy pequeñas, ¿verdad? Del PRTC también, ahí por Unicentro Soyapango también peleando, ¿verdad? Del PRTC, ¿verdad? Luego seguíamos nosotros desde Unicentro hasta ¿cómo se llama? Hasta Ciudad Delgado, ¿verdad? Llegando hasta Ciudad Delgado, ¿verdad? Ahí nos tocó eh, a varios, luego seguía la FPL, como les digo, ¿verdad? Desde Cucatancingo, mexicano, ¿verdad? A Yutustepec, luego seguía el RP, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Desde la Sacamil, parte de Mexicano, hasta llegar a San Ramón, ¿verdad? Entonces así estaba el cerco alrededor de la capital, ¿verdad? Y la FPL que tenía también unas unidades que estaban entrando del lado de Antiguo Cucatlán, ¿verdad? Del lado de Antiguo Cucatlán. Entonces, esos combates fueron duros, ¿verdad? Por lo menos a mí me tocó estuvimos en Ciudad Delgado, si no me equivoco, creo que como 2 semanas más o menos, creo que sí, como 2 semanas ahí, ¿verdad? Estábamos peleando con la guardia y con la PH, ¿verdad? Nos tocó varias veces ahí en Ciudad Delgado. Y lo que les he contado, ¿verdad? La agrupación del Capitán Arles que estaba por la Paleca, por el punto de la 4 ¿cómo se llama? En la placita del lugar llamado La Placita en Ciudad Delgado, ¿verdad? Entra en combate también luego con la agrupación Alfa del batallón Atlacat, ¿verdad? Que iba entrando también, ¿verdad? Que venía del lado del volcán, ¿verdad? El capitán René Armando también en ese momento, que venía con una unidad de Apopa que se mueve para el lado de Ciudad Delgado, ¿verdad? Hacer contacto con... Y queda otra unidad, queda otra agrupación de la FAL peleando en Apopa, ¿verdad? En la ciudad de Apopa, ¿verdad? En la ciudad, saluditos, Pizuco, saluditos, y que te esté pasando bien por aquí, en su querido Apopa, ¿verdad? Si es que en Apopa también estaba la FAL peleando, ¿verdad? Entonces, luego, ya después de 2 semanas, eh, también habían unidades de las FPL y del RP que estaban peleando en la colonia Escalón, ¿verdad? En la colonia Escalón, que tenían tomado el Hotel Sheraton, ¿verdad? Hay unidades de las FPL del RP que llegan hasta el redondel Luceiro, que le llaman, ¿verdad? Más para abajo, todavía más para abajo, porque el hotel está más para abajo. Tenían rodeado ese hotel, ¿verdad? Tenían rodeado ese hotel, ¿verdad? Había quizás un poco parte de la historia que me la contó un amigo, por él me contó un amigo. Venía otra, venía otra unidad, ¿verdad? Venía otra unidad era la unidad de la parte que le llamamos nosotros de Cinquera, Radiola, que le llamamos toda esa parte, ¿verdad? Que venía de la FPL, que venía para el lado de San Bartolo, ¿verdad? Que venía para el lado de San Bartolo, pero esa unidad empezó a entrar en combate por el lado de San Martín y ya no fue posible llegar hasta San Bartolo, donde estaba el cuartel del batallón Viri Belloso, ¿verdad? Entonces ya no logra entrar esa unidad, sino que queda un poco con los combates los alrededores de San Martín, ¿verdad? Entrando a Ilopango por una parte, ¿verdad? Por ahí, entonces quedan los combates en esa zona. Esta unidad que venía de la FPL también muy grande, de la parte de Radiola, que le llamamos nosotros Sinquera, todos esos campamentos que estaban por ahí, por esos lugares, ¿verdad? Que unas veces les he mostrado de mi querido Cerro Guazapa como. Entonces, así se estaba formando todo. El problema de esta unidad que venía del lado de Tenango y Perico y todos esos lugares, ¿verdad? Era porque la logran descubrir y hay combates. Lo que trataban de hacer con nosotros aquí, ¿verdad? El montón de patrullas que andaban buscándonos, donde estaban las grandes concentraciones de la guerrilla. Entonces, esta unidad sí la logran descubrir, esta unidad que venía del lado ¿cómo se llama? De Sinquera, ¿verdad? Que venía de Sinquera, del Perico, todos esos lugares que operaba la FPL también, ¿verdad? Saluditos, Reinaldo, mi amigo, saluditos, aquí trabajando, ¿verdad? Entonces, por ser el lugar donde nació Reinaldo. Así es que, así estaba todo esto, ¿verdad? Así estaba todo esto. Les digo, estaba el país colapsado, en ese momento estaba colapsado, ¿verdad? Por esa ofensiva, ¿verdad? Y así son las guerras, no son cosas
deseables para nadie, ¿verdad? Y como les decía, eh, eh, esto ayudó a presionar, ¿verdad? A lo que la guerrilla era capaz de hacer, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Como les digo, esos combates, bueno, incluso yo, según de lo que yo conozco de la historia, pues ahí en el Hotel Sheraton casi estuvo a punto de ser, ¿cómo se llama? Casi estuvo a punto de ser prisionero. En ese tiempo, creo que se llamaba Baena Suárez, este amigo, este señor, ¿verdad? Que era en ese tiempo, creo que era el secretario de la OEA en ese tiempo, ¿verdad? Ahí las cosas se pusieron bastante complicadas, ¿verdad? Porque ahí la negociación ya no fue con, eso es por allá, ¿verdad? Por allá, de este hotel. Ahí las negociaciones ya no fueron directas de Estados Unidos, directamente con la comandancia general del FMLN en ese momento. Esa negociación fue directa, ahí no hubieron intermediarios, ¿verdad? Se hizo directamente. Cuando pasa eso en el hotel de Sheraton, ¿verdad? En ese tiempo, ahí se complicó la cosa y se puso fea la cosa, ¿verdad? Porque ahí prácticamente había quedado encerrado ya el secretario de las Naciones Unidas. Creo que en ese tiempo se llamaba Baena Suárez, como les digo. Entonces, hubo una negociación, ¿verdad? Y no ocuparon intermediarios ni del gobierno ni del ejército. Fue directamente con la comandancia de la guerrilla de que no fueran a tocar a ese señor, ¿verdad? Porque si no, en ese momento se informa de que ya habían barcos acercándose, va con, con unidades del ejército americano, ¿verdad? Para entrar al rescate, ¿verdad? Pero al final se logró negociar directamente entre la comandancia del FMLN y el gobierno de Estados Unidos en ese momento, ¿verdad? Entonces, ahí se resolvió, ¿verdad? Se le permitió al señor que saliera, no porque estaba cercado el hotel, era mentira, no lo iban a poder sacar de ahí, era mentira, ¿verdad? Por más que intentaran quererlo rescatar, se puso complicada la cosa. Luego, ¿verdad? Entonces se empiezan, a los días después, se empiezan a mover, por ejemplo, las unidades que estaban de las FPL en, en, en el Sheraton Presidente. Muchos son movidos a la parte sur, ¿verdad? De, a la parte sur de San Salvador, ¿verdad? Buscando también parte para poder entrar por la parte ¿cómo se llama? De Antiguo Cucatlán, ¿verdad? Por esa parte ya habían combates, pero se refuerza luego, ¿verdad? Porque luego hay un reacomodo. A nosotros nos mueven un par de unidades de Ciudad Delgado, nos mueven, ya les he contado, ¿verdad? Pero les estoy contando con el paisaje de San Salvador, ¿verdad? Y entonces nos mueven, nos piden que nos movamos, hemos pasado por aquí abajo, ¿verdad? Por el penal de Mariona, entre medio del penal de Mariona, nos movemos desde Ciudad Delgado para la parte del volcán de San Salvador, ¿verdad? A poder, a- porque en ese momento ya las unidades que estaban de las FPL se habían movido a la parte sur de San Salvador, ¿verdad? Entonces nos toca a nosotros ir a tomar posiciones en esos lugares, ¿verdad? Habían también unas unidades del RP también en ese momento, también por esos lugares, ¿verdad? Entonces los combates estaban alrededor, amigo, alrededor de todo San Salvador. Y en ese momento ya habían combates también en Lomas Verdes, ¿verdad? Lomas Verdes, que se llamaba, donde estaba la colonia de la oligarquía en ese tiempo, ¿verdad? Y donde vivían todos los que manejaban la guerra, para los que se beneficiaban de la guerra. Entonces estaban en Lomas Verdes, ahí en Lomas Verdes empiezan los combates, ¿verdad? Ya con la FAL, ¿verdad? Arriba del redondel Luceiro, ¿verdad? Y empiezan, ¿verdad? Hay muchas historias, fotografías, hoy que ya nos conocemos más, ¿verdad? Donde aparece, por decirles, aparece el cero, ¿verdad? Aparece el cero, ¿verdad? De una casa de 2 plantas. Entonces, ahí empiezan ya los combates con la FAL, ¿verdad? Luego, luego ¿verdad? Se empiezan a replegar varias unidades. Por supuesto, habían unidades que todavía combatían en estos lugares, ¿verdad? Se empiezan a replegar varias unidades porque hay un momento que se habla que se va a hacer un cinturón, se va a reacomodar el cinturón sobre San Salvador, ¿verdad? El cinturón de fuego se va a reacomodar, ¿verdad? Entonces,
muchos, muchos nos retiramos al volcán de San Salvador. Bueno, la FAL estuvo combatiendo en la Loma Verde, ¿verdad? Donde era la colonia Escalón, Loma Verde, así se llama. Ahí se estuvo combatiendo. Hay muchas fotografías, historias de esos lugares, ¿verdad? De, de incluso hay una unidad del Belloso en ese momento. Una unidad del Belloso, todos portaban eh, eh, ¿cómo se llama? Insignia o carapelas del Belloso, del Viri Belloso. Hay una unidad, casi una patrulla completa, que en un momento ahí se está rindiendo. Vienen todos con los fusiles en alto que se van a rendir. Ya habían botado los fusiles, ¿verdad? Es una historia que nadie la cuenta, ¿verdad? Ya habían botado los fusiles. Esta patrulla del Belloso, ¿verdad? Estaban cercados prácticamente. Entonces, pero en ese momento viene una tanqueta por la única calle que quedaba de salida. Viene una tanqueta, ya ustedes creo que eran como 15 de una patrulla del Belloso que se estaba rindiendo en ese momento ahí. Y esa tanqueta que venía atrás los ametralla todos, ¿verdad? Al ver los que van con las manos arriba, los ametralla todos y mueren la mayoría de soldados en ese lugar, ¿verdad? Mueren en ese lugar. Ahí se recupera mucho equipo militar, ¿verdad? Por muchos camaradas, compañeros, combatientes, ¿verdad? Que estaban ahí en ese lugar de combate. El Cero, bueno, Cero con su columna, con su agrupación, con el capitán Ale, ¿verdad? Entonces ahí esos soldados mueren, pero no los asesina la guerrilla, los asesina el mismo ejército, ¿verdad? Porque los ametrallan con la tanqueta. Esa tanqueta es la que luego quiere salir y queda encerrada, ¿verdad? Queda encerrada, ¿verdad? Pero en ese momento eso fue la orden, todos eran del Viri Belloso, incluso de las cosas pues que nuevas que hay que contar, todos, la mayoría, andaban con su salario, con su pago en la bolsa de la camisa, todos, ¿verdad? Incluso andaban, muchos que andaban el pago doble, les habían pagado doble, ¿verdad? Por tratar de motivarlos para que siguieran defendiendo la ciudad de San Salvador, ¿verdad? Por tratar de motivarlos. Y, y les digo, se topaba con esas realidades a uno, pero ahí esa misma tanqueta ametralla a los mismos compañeros, ¿verdad? Al ver que se iban a rendir, nosotros no los íbamos a hacer prisioneros y inmediatamente los íbamos a liberar, ¿verdad? No los íbamos a masacrar, nosotros no hacíamos eso. Para nosotros, como siempre les he explicado, siempre era un golpe más político, más propagandístico, el poder entregar a un soldado, ¿verdad? Poder entregar a un soldado prisionero, no torturarlo, no asesinarlo. Eso era siempre, para nosotros eso valía más que, que asesinar a ese ser humano, a ese soldado en ese momento. Entonces, allí en esa colonia Escalón pasa eso, ¿verdad? Con la FAL, sacamos un montón de pertrecho de ese lugar, ¿verdad? Se sacó un montón de pertrecho. Incluso ahí se le quita a una tanqueta, porque esas tanquetas traían dos ametralladoras M60 más una .50, ¿verdad? Pero a nosotros eso no nos sirve porque era, 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 era una ametralladora que estaba para instalarla, ya sea en un vehículo de transporte, en un avión, lo que sea, ¿verdad? Entonces no nos servía y en un momento se deja como por ahí enterrada, ¿verdad? Se deja por enterrada por ahí esas ametralladoras. Las tres ametralladoras a nosotros nos servían, ¿verdad? Porque no eran para andarlas en vehículos blindados o en helicópteros, en aeronaves aéreas. Entonces no nos servían, quedan enterradas con un montón de munición, ¿verdad? Luego, ya cuando hacen el rastreo, después, ¿verdad? Creo que las vuelven a encontrar, ¿verdad? Porque no íbamos a venir cargando esos hierros, ¿verdad? Tanto que pesaban. Y como les digo, estaban hechas para andar en transporte blindado, ¿verdad? Transporte móviles o transporte aéreo. Entonces, ahí quedan todo eso. Hay combates, en los combates fuertes ahí tuvimos dos camaradas fallecidos, ahí mueren dos camaradas nuestros, ¿verdad? Una compañera y una compañera que se llamaba Manola, muere otro compañero que se llama Damián, muy veterano de guerra, excelente combatiente, muere Damián, ¿verdad? En, en esos combates, en los alrededores del Escalón, ahí en la colonia Escalón, dentro de la colonia Escalón, ¿verdad? Entonces, allí incluso les he contado yo que ya había un momento que ya los proyectiles de RPG-7 le caían a, a la residencia presidencial, ¿verdad? Para que se dieran cuenta de lo cerca que estábamos, ¿verdad? De la residencia. Pero todos esos lugares ya habían sido abandonados, ¿verdad? Por los oligarcas. Ya ahí lo que halló unos nada más eran los grandes equipos de seguridad que ellos manejaban, porque tenían unos equipos de seguridad privados,
¿verdad? Armados hasta los dientes en esos lugares, ¿verdad? Habían muchos, se encontraron muchos M16 nuevitos, ¿verdad? Que los tenían muchos oligarcas de ese país para la seguridad. Entonces, eh, el primer día que entran, parece que los compas de la FPL ahí, ¿verdad? Tuvieron varias bajas, ¿verdad? En ese lugar tuvieron varias bajas y no fueron hechas por el ejército, fueron hechas por los equipos de seguridad privada que tenía cada oligarca en ese lugar, ¿verdad? Porque estaban armados hasta los dientes en esos lugares, ¿verdad? Bueno, habían casas allí que tenían hasta, creo que le llaman aeropuerto, ¿verdad? Para que aterrizaran helicópteros, ¿verdad? En las azoteas de las casas, ¿verdad? Habían casas, yo tuve la oportunidad de estar en una casa que tenía 3 plantas y tenía esa parte para que aterrizara un helicóptero, ¿verdad? En la punta, en la terraza. Así es que, les digo, tuve la oportunidad de conocer, ¿verdad? Eso. Luego nos replegamos, ¿verdad? Luego hay muchos combates en los alrededores, ¿verdad? Todos los alrededores. A todo eso, todas las unidades estaban combatiendo también por todo. Algunas unidades ya habían sido sacadas incluso afuera, ¿verdad? Pero los combates seguían en la periferia, ¿verdad? De hecho, hay unos momentos que se informa que nos vamos a replegar y nos vamos a recomponer para entrar de nuevo con un cinturón, ¿verdad? Sobre San Salvador otra vez, ¿verdad? Entonces, en eso que se está en esa planificación, ¿verdad? Y todo, hay un problema, ¿verdad? Ahí en el volcán, ¿verdad? Como a 1 kilómetro donde estábamos nosotros de la FAL. Por allí hay un combate, no sé qué pasó, les digo no sé qué pasó. Solo les digo que el combate era ácido, se oía ácido, ¿verdad? Ácido, se oía al estilo golpe de mano, ¿verdad? Ese combate. Y luego hay un borbandeo feroz, ¿verdad? En ese momento ahí hay un borbandeo feroz, como a unos 1000 metros donde nosotros también. Y había habido un mortereo también terrible, ¿verdad? Te tiraban de la primera brigada para el volcán, de todos sus lugares, ¿verdad? Entonces, hay todo eso y ahí hay un problema, ¿verdad? Luego sale la noticia que ha muerto Dima Rodríguez, que ha muerto Dima Rodríguez. Y entonces, en ese momento se para todo lo que va a haber, ¿verdad? Lo que va a haber del, del lo que va a haber para hacer ese cinturón sobre San Salvador, ¿va? Se para todo, se para toda la coordinación, ya no se da la operación, ya no se da esa nueva operación. Entonces muchos empiezan ya a ver a cómo se retiran, ¿verdad? En ese borbandeo, no sé si fue en el borbandeo, pero ahí muere Dima Rodríguez, ¿verdad? Que era el jefe de operaciones de la FPL en esa parte, que estaba dirigiendo la parte eh, toda la parte de ¿cómo se llama? Del Escalón y Antiguo Cocatlán, ¿verdad? Todas las unidades que estaban en ese lugar. Entonces, y ahí se para todo. Este, nosotros, como siempre les he dicho yo, a nosotros nos, este, nos exigían hasta el tope, ¿verdad? Nos exigían hasta el tope. Pues nosotros deciden el jefe de nosotros en ese momento, ¿verdad? Que tenemos que entrar al a la 75 avenida, ¿verdad? Que tenemos que entrar a la 75 porque hay que entrar hay que entrar hay que entrar a la 75. Bueno, vamos ahí, ¿verdad? Ya todas las unidades retiradas todas, y nos mandan a nosotros a entrar a la 75, a la San Antonio Abad, todos esos lugares, ¿verdad? Y bueno, les he contado en otros momentos, ¿verdad? Queda por aquí arribita eso. Allí, en esa incursión que se hace ya cuando todas las unidades se habían ido, muere el capitán Odir, ¿verdad? Y muere el capitán Odir, ¿verdad? En eso último, ¿verdad? En esta última incursión que se hace, llegamos hasta donde se une la 75 con la Juan Pablo. Ahí llegamos, en esos lugares hay un combate recio, ¿verdad? Había como una unidad que estaba en una hacienda vieja que hoy es una, hoy en ese lugar es un supermercado, ¿verdad? En ese lugar es un supermercado, entonces ahí muere nuestro amigo y jefe de la unidad de fuerzas especiales, el capitán Odir, ¿verdad? Ahí muere. Y bueno, tenemos esa baja, y ahí, ¿verdad? Eh, Mientras todas las unidades de todas las organizaciones ya iban replegándose, ¿verdad? Y así fue. Pero les digo, estaba tan liberado que uno podía caminar, andarse por todo ese San Salvador, ¿verdad? Andarse por todos los alrededores
y no había ningún problema. Columnas guerrilleras pasando, caminando de cientos de guerrilleros, ¿verdad? De regreso a los lugares, a los cerros. Así es que, amigos, suscríbanse a mi querido Cerro Guazapa, regálenme like, aquí haciéndoles material. Hoy nos vinimos diferentes, para que vean que somos diferentes. Así es que bendiciones para todos y todas.